en el instituto se estudia en dos partes. Es un libro que estudiamos en dos partes. La primera parte la dedicamos a la historia de los orígenes del cristianismo hasta que San Pablo empieza con sus viajes. Y eso es aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 13. Ya a partir del capítulo 13, básicamente, el libro se podría llamar Hechos de San Pablo, pero pues no se llama así, ¿no? Y es una sola obra. Pero para el estudio, como es tan importante estudiar cómo era la primera comunidad cristiana, cómo nació la iglesia, se dividió el estudio en dos. Una materia se llama Hechos de los Apóstoles, que va del capítulo 1 al 13, y la segunda parte se llama Pablo, apóstol de Cristo, que vamos a ver después, y eso va del capítulo 13 hasta el capítulo 26, o 28 creo que son. ¿Ok? Dentro de nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles, vimos ya una introducción de cómo se escribió el libro, quién es el autor, cuál era su objetivo, en qué año escribe, etc. Vimos cómo fue el nacimiento de la iglesia a partir de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Estudiamos cómo fue la primera comunidad cristiana de Jerusalén, comunidad de alegría, comunidad de alabanza, de constancia en la enseñanza, cosa que ustedes hacen muy bien porque siempre están muy constantes en la enseñanza, en las oraciones, en la fracción del pan. Y empezamos a ver este tema que se llama las primeras misiones. Hasta ahí todo va clarísimo. Vean cómo después ya voy a tener el primer viaje de Pablo, el concilio de Jerusalén, el segundo viaje de Pablo, el tercer viaje, Pablo prisionero, últimos años de Pablo y una cronología paulina. Vean cómo ya lo que sigue va a ser dedicarse a San Pablo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada más los vamos a pasar por encimita al final, pero como para introducir el curso de Pablo, apóstol de Cristo, que vamos a empezar a ver en enero. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos dentro de este capítulo 4 que se llamaba Primeras Misiones. Y este capítulo 4 empezó en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, con la institución de 7 ministros helenistas, porque no se daban abasto. Entonces empezamos a ver cómo la iglesia empieza a organizarse, a repartir los ministerios, a entender que los apóstoles no podían hacer nada, ¿no? No pueden hacer todo. A mí me da mucha risa cuando dicen que ¿por qué el papa no va a tal lado? Porque a él le tocó ser papa, ¿no? Y a ti te tocó cuidar enfermos, y a ti te tocó dar clases, y a ti te toca ayudar con tu trabajo. O sea, hay diferentes ministerios en la iglesia. Y esta organización se empieza a ver desde el principio. Entonces los apóstoles designaron a estos 7 ministros helenistas para que les ayudaran en las labores de asistencia cotidiana en la iglesia. Después, en el capítulo 7 y 8, vimos, en el 7, la historia de Esteban, el primer mártir. Y es importante recordar quiénes fueron los primeros perseguidores de los cristianos, pues fueron los judíos, porque los primeros que se convertían al cristianismo eran judíos. Y eso molestaba al judaísmo, y sobre todo más les molestaba que hubiera nacido una iglesia de otra denominación en Jerusalén. O sea, quiero que sientan lo que era para los pobres judíos. Era casi como decir, oiga, qué atrevimiento, váyase a fundar su iglesia a otro lado, pero como en el corazón de la tierra de los judíos se les ocurre que nazca una nueva religión. Entonces vienen las primeras persecuciones de judíos en contra de judíos cristianos por haberse hecho cristianos. Los ven como unos traidores, los ven como una secta que está abandonando al verdadero Dios de los padres. Y yo creo que con justa razón, y los empiezan a perseguir. Esteban es capturado, tiene que dar un testimonio ante el Sanedrín, es condenado, da un discurso enorme que estudiamos en el que repasa la historia de la salvación y le hace ver al Sanedrín algo que Pablo y Pedro van a experimentar en esta clase y en la que sigue. Que Dios es Dios de todos los hombres, que si vino Jesús fue para salvar a todos los hombres, que en Dios desaparecen todas las diferencias, que en Dios no hay esclavos ni libres, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni joven, ni anciano. En Dios desaparecen todas las diferencias porque Él se hizo hombre para salvar a todos los hombres.
Bueno, el Sanedrín casi se le paran los pelos, igual que con Jesús, y entonces deciden matar a Esteban. Y Esteban muere como Jesús y por haber dicho palabras como las que dijo Jesús. Una palabra sobre el templo, una palabra muy atrevida en la que dice que él está contemplando el cielo abierto y a Jesús como el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Ya no pueden más los sanedritas y nos lo matan. Primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica, Esteban. Y un versículo al final de ese relato decía, Saulo, o sea, Pablo, aprobaba su muerte. Y con eso el libro de los Hechos nos había introducido a la vida de San Pablo. ¿Sí? Pero antes de continuar con la vida de Pablo, en el capítulo 8 nos dio la actividad de Felipe. Felipe que fue a evangelizar zonas de Samaria, Felipe que evangelizó en el camino al eunuco y que nos enseña cómo la iglesia cristiana primitiva comprendió que teníamos que conocer a Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, sobre todo su muerte y su resurrección, pero que eso estaba ya anunciado en las escrituras y que teníamos que leer las escrituras antiguas como con una luz nueva que les proyectaba la existencia de Jesús. No se leía igual ya después de haber conocido a Jesús. Entonces, Felipe, que evangeliza al eunuco y le anuncia quién es Jesús a partir de las escrituras, lo anuncia no como una clase de religión, sino como una buena noticia. Y así es como Jesús debe de ser anunciado, como una buena noticia que Dios le quiere dar al mundo. Y cuando Jesús es anunciado así, pues las personas se convierten, ¿no? Hoy tuve una clase muy bonita en la mañana con un grupo que ya llevaba 6 clases y yo nada más veía que no prendía y no prendía y la verdad estaba frustradísima porque dije, híjole, esto es no fatal. ¿Qué pasa con estas niñas? Y hoy tuve la satisfacción de que no querían que se acabara la clase, ¿no? Ay, no, es que 1 hora y media es muy poquito, es que dure 2 y le vamos a ir así al padre, que mejor, ay, dices, por fin, Señor, ¿cómo te tardaste en esta ocasión? Ya me estaba yo frustrando, ¿no? Pero finalmente Jesús anunciado como una buena noticia es, el padre Carrillo decía, es como una antorcha tirada en un pasto seco que prende rapidísimo, ¿no? Y Felipe evangelizó hacia el eunuco y el eunuco se convirtió. Y luego vimos que Pedro y Juan eran como cabezas de la iglesia, sobre todo Pedro, obviamente, y que iban a visitar las comunidades en las que iban evangelizando a los otros trabajadores de la iglesia, siempre como para guardar la pureza de la fe, ¿no? El trabajo de Pedro, el trabajo del Santo Padre, es conservar la pureza de la fe, que no se corrompa, que la fe que se transmite hoy sea la misma fe que se transmitió en tiempos de los apóstoles. Eso es lo que tenía que hacer el Santo Padre. Entonces Pedro y Juan lo acompañaba casi siempre desde el principio, visitaban las iglesias y si notaban que no había mucha alegría en la iglesia, como que decían, ¿qué pasó? Que no los bautizaron aquí, no noto la presencia del Espíritu Santo y eso que nos enseña a nosotros. La única manera de verdad creer que el Espíritu Santo habita en la iglesia es si la iglesia se convierte en un grupo alegre, en un grupo que vive en paz, en un grupo de hermanos, ¿no? Y después de la historia de Felipe, vimos en el capítulo 9, ahora sí ya vamos a entrar a nuestra clase, la historia de la conversión de San Pablo. ¿Okay? Entonces, abran su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles y vamos a abrirla en el capítulo 9. Y mientras vayan pensando, qué padre que ya van tan avanzados en el estudio de la Biblia, ¿eh? Ya no están ustedes de principiantes, o sea, ya estamos avanzaditos, ya llevan varias materias, hagan sus cuestionarios, anímense, anímense. Acuérdense que no hay
Y Pablo fue un gran evangelizador. Entonces, en el capítulo 9, habíamos estudiado la vocación de Pablo, cómo él fue encontrado por Jesús en el camino de Damasco, ¿sí? Y habíamos dicho que Pablo no estaba buscando a Jesús, sino que Jesús le salió al encuentro. Y eso nos hace pensar en una palabra del Evangelio muy bonita que dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido. ¿Y para qué, Jesús? Para que vayan y den fruto. La persona que va a ser evangelizadora no lo hizo de sus pistolas, sino que es una persona que ha sido elegida por Dios para evangelizar. Que les quede como de verdad la satisfacción de que somos elegidos. No cualquier gente puede estudiar lo que nosotros estamos estudiando. Y Jesús le salió al encuentro a Pablo cuando Pablo más lo estaba buscando, ¿no? Ahí yo algún tiempo estuve un poquito alejada de la iglesia, no alejada, pero necia. Y leí una frase muy bonita que decía, si Dios nunca te dejó cuando estabas lejos de Él, mucho menos te va a dejar cuando quieres estar cerca de Él. Él siempre nos busca, Él siempre sale al encuentro. Pablo defendía a su Dios Yahvé, pero tenía que entender bien quién era Dios. Y entonces Jesús toma la iniciativa y se le aparece en el camino de Damasco. Y leímos la presentación literaria que nos hizo San Lucas, ¿no? Todo este relato de la luz y que Pablo se siente en un ambiente de lo divino, que cae por tierra y como sabemos, porque le dice Señor. Y que un judío diga Señor, pues nada más se le dice Señor a Dios. Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor?, está reconociendo que está ante la presencia de lo divino y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le ha dicho, yo no te persigo a ti, estoy persiguiendo a tus discípulos. Y Jesús le dijo, es lo mismo. El que persigue a mis discípulos me persigue a mí. Y le dice, vete a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Le pide un acto de fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Pablo no veía absolutamente nada, que se había quedado como ciego. Y decíamos que se discute mucho si estaba ciego físicamente o no. Y el padre Carrillo tenía la teoría de que estaba ciego de tanta luz que recibió sobre quién es Jesús, porque pensemos que Pablo vio a Jesús en la gloria. Lo vio. Está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Y luego, peor tantito, él en Gálatas dice, cuando aquel que me separó del vientre de mi madre me reveló a su hijo. Entonces, ¿a quién vio? Al Padre. Y yo la verdad creo que muy poquita gente puede decir, yo tuve una experiencia de Dios Padre, ¿no? Entonces, Pablo recibe demasiada luz sobre quién es Jesús. Y esta es la manera de San Lucas de decirnos eso. Quedó como ciego. Llegó a la ciudad de Damasco y leímos una doble visión. ¿Se acuerdan del versículo 10 al 16? Que por un lado Pablo tiene una visión de que va a venir Ananías, por otro lado Ananías tiene una visión de que Pablo está esperando que vaya y se encuentran los dos obedientes y Ananías bautiza a Pablo y en ese momento queda curado de su ceguera, ¿sí? O sea, el primer momento, el de la luz, el primer momento en el camino de Damasco es el momento fuerte de la conversión, pero los que hayan tenido un proceso de conversión es un momento fuerte, pero luego hay que acomodar las cosas, hay que esperar a que se calmen las aguas. Esa es la acción del Espíritu Santo. Ya que Pablo fue bautizado, el Espíritu Santo le hizo ver con un signo exterior que fue recuperar la vista, que ya andaba poniendo en orden sus sentimientos, sus pensamientos. Y Pablo fue bautizado, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos la clase anterior, según yo me acuerdo, ¿okay? Pero, espérenme porque no sé por qué acá les puse esto. Ahora vamos a esta lápiz, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo después de su bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sí?
Yo siento que ustedes son muy buenas personas, entonces hoy nos van a perdonar que los hagamos bolas. Ok. Pero el itinerario de Pablo no lo tengo nada más en el libro de los Hechos, sino que también él da un itinerario de lo que hizo después de su conversión, un poquito más preciso en la epístola a los Gálatas. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver la epístola a los Gálatas, y váyanse a Gálatas, está 4 libros después de Hechos. Gálatas capítulo 1, versículo 11. A partir de ahí voy a leer y él nos va a dar su itinerario. En su libro, estoy en la página 85. ¿Okay? Voy a leer el texto de Gálatas del capítulo 1, versículo 11, como hasta el 24, no, hasta el 2:1. ¿Sí? Esos versículos. Lo van a sentir apretado de información. No importa, ya lo leímos en la Biblia y nos vamos a ir a ver todo el desarrollo de ese texto de Gálatas en el libro. Entonces, leo Gálatas 1:11. Él cuenta su conversión. En el libro de los Hechos tengo el relato que Lucas me hace en tercera persona de la conversión de San Pablo, pero ahora en Gálatas él cuenta qué fue lo que pasó. Y dice así: porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de persona alguna, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo criticaban mucho unas gentes porque él se decía apóstol, pero él dijo, es que el que envió a los 12 también me envió a mí. Por eso yo también soy un apóstol, no del grupo de los 12, pero yo también soy un apóstol, porque yo vi a Jesucristo y él me encargó este evangelio, el anuncio de este evangelio. Y hace un recuerdo de sus persecuciones. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Ya lo leímos nosotros, cómo él pidió cartas a los sumos sacerdotes de Jerusalén para ir a apresar a la pobrecita gente de Damasco. Y ahora esto, de veras, miren, esto tiene que tener mucho, mucho subrayado. Nadie puede atreverse a decir esto más que San Pablo. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Si le reveló a su hijo, ¿quién se le apareció? El Padre. Entonces, él todavía nos da como una riqueza mayor de su conversión. No solo vi a Jesucristo, el Padre me reveló quién es su hijo y me dijo que lo anunciara entre los gentiles. Y aquí viene su itinerario. Al punto, sin pedir consejo a persona alguna, ni ir a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Vean su mapa. Él estaba aquí en Damasco, ¿sí? Dios le dijo, le vas a predicar a los gentiles. Entonces dice Pablo, ¿yo qué tengo que hacer en Tierra Santa? Nada. Me voy a buscar tierra de gentiles y se vino aquí abajo, a donde dice Nabatea, ¿sí? Esto era Arabia para ellos, Arabia, ¿sí? Era el país de los nabateos, que ustedes conocen por su capital, Petra. Ahora vamos a ver en el libro por qué los nabateos no querían a los judíos. Entonces, imagínense que yo soy un nabateo y me llega Pablo judío, que de entrada me caen pésimo los judíos, y me viene a hablar de que yo me convierta a una nueva religión que a él se le acaba de aparecer el resucitado por el camino. Antes no lo mataron los nabateos. Le fue pésimo a San Pablo y tuvo que regresar a Damasco. Fíjense cómo dice. Sin pedir consejo a nadie ni ir a Jerusalén, me fui a Arabia y luego, de donde me tuve que regresar a Damasco. Ahí no cuenta.
¿sí? Pero en otra vamos a leer cómo lo querían matar los nabateos, ¿no? Entonces, en resumen, en Arabia le fue pésimo, rarísimo. Después de 3 años de estar en Damasco, me fui a Jerusalén porque yo quería conocer a Pedro. Pedro es Kefas. Y permanecí 15 días en su compañía. Y el padre Carrillo decía, yo me quiero morir para preguntarle a Pedro y a Pablo qué se platicaron esos 15 días. ¿Sí? Pensemos, fíjense, y vamos a hacer la aplicación. ¿Pablo vio a Jesús? Sí. ¿Pablo tuvo una experiencia del Padre que le reveló a su Hijo? Sí. Un conocimiento profundísimo, una luz cegadora. Está lleno de su experiencia. Y se fue a predicar a Nabatea, a Arabia. Pero ¿qué fue lo que predicó? ¿Su experiencia o a Jesús de Nazaret? Entonces, le fue muy mal. Entonces regresa a Damasco y dice, creo que el camino es, primero, ser enviado por la iglesia, ¿no? Para depender de la iglesia, no saltarme la autoridad de la iglesia, y que Pedro me platique de Jesús de Nazaret. Y se va a Jerusalén y Pedro le debe de haber dicho, primero me cuentas tú cómo se ve este Señor en la gloria. ¿Qué viste? Entonces Pablo tiene mucho que contarle a Pedro y Pedro tiene mucho que contarle a Pablo. Le cuenta los milagros, le cuenta cómo hablaba Jesús, cómo trataba a la gente. Pablo empieza a conocer a Jesús de Nazaret, que él ha contemplado ya en la gloria. Pero él no tiene, como que dijéramos, tiene mate 2, pero no tiene mate 1. ¿Sí? Entonces hay que bajarse primero. Entonces se queda 15 días en Jerusalén con Pedro. Y luego dice, y no vi a ningún otro apóstol en Jerusalén, sino solamente a Santiago, el pariente de Jesús. Este Santiago no es ninguno de los apóstoles. Este Santiago es un primo hermano de Jesús, de su lado paterno. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la tía incómoda de Jesús? Que va y le dice, por favor me pones a los primos en los lugares del reino, y le dice, no, eso no me toca a mí. ¿Sí? No se trata de eso. Uno de estos primos de Santiago, que en vida de Jesús hasta iba por él como para vamos a guardar loquito porque es el frijol de la familia, el frijolito negro en el arroz, y luego se convierte y llegó a ser jefe de la iglesia de Jerusalén. Pedro era la autoridad, la cabeza de toda la iglesia, pero de la comunidad de Jerusalén el jefe fue Santiago, el hermano del Señor. ¿Okay? Entonces dice, yo vi a Pedro y a Santiago. Y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde, después de estar en Jerusalén, dice, me fui a las regiones de Siria, aquí está arriba Siria, y Cilicia. Él era de Tarso de Cilicia. ¿Y qué hacía ahí? Pues predicaba. Las iglesias de Cristo en Judea, las de que se habían quedado aquí abajo, no me conocían personalmente, ¿no? Y no me tiraban buena onda. ¿Por qué? Porque solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva que entonces quería destruir. Y alababan a Dios por mi causa. ¿Sí? Luego, al cabo de 14 años, que nosotros vamos a ver que esos 14 años incluyen 2 viajes de San Pablo. Luego, al cabo de 14 años, fui nuevamente a Jerusalén con Bernabé. Sí, ese es su itinerario. Ese es el itinerario que él nos entrega en la epístola a los Gálatas. ¿Hasta ahí todo va bien? Okay, vamos a nuestro libro para ver las reflexiones que hace el padre. Vean cómo la página 85 dice. En la parte de abajo, primeras actividades de Saulo, tiene usted el relato de Hechos y el de Gálatas. Y el padre primero explicó el de Gálatas. Breves actividades según el libro de la epístola a los Gálatas. Y más adelante, si quieren abrir de una vez la página 90,
dice el padre. Ahora vamos a ver las primeras actividades de Pablo según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como que primero conozcamos el relato en primera persona, cómo lo cuenta San Pablo, ¿no? Y luego ya vamos a leer el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles, cómo lo cuenta San Lucas. ¿Okay? Pues primero vamos a analizar el que acabamos de leer, que es Gálatas. Dice así, página 85. Primeras actividades de Saulo, según el libro de la Epístola a los Gálatas. Tuvo una breve estancia en Arabia. Pablo mismo afirma que después de su visión de Cristo, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Pablo, bajo la impresión de su encuentro con Cristo y la misión recibida, sin acudir a consejos humanos. Esto va a ser un detalle bien importante. El libro de los Hechos de los Apóstoles hace mucho énfasis en la necesidad que tenemos de la comunidad. O sea, no ser cristianos aislados, no ser cristianos de que yo hago mi rezo y voy a mi misa y cuando mucho voy con mi esposo y ya, sino ser de verdad miembros de una parroquia. Ustedes, por ejemplo, ahorita miembros de un instituto, o sea, sentirme parte de una comunidad. Pero dice, yo no pedí ningún consejo y sin subir a Jerusalén para entrevistarme con los apóstoles, se marchó a Arabia, a lo que él pensó que era su primera misión evangelizadora, obedeciendo una palabra que recibió en el momento de su primera visión. Anuncia a Jesús entre los gentiles. Para los habitantes de Damasco, Arabia era el territorio de los nabateos, que empezaba a unos 50 kilómetros al sur de Damasco. La capital de los nabateos era Petra. Ay, no me digan que no está emocionantísimo que San Pablo iba a Petra. Si alguien conoce Petra, qué padre, yo me muero de ganas de conocer Petra. Bueno, Pablo, el judío, debió llegar nada más a las primeras ciudades de los nabateos más cercanas a Damasco. A causa de las enemistades políticas que había entre nabateos y judíos, ¿por qué? Porque Aretas IV, el rey nabateo, le había dado su hija en matrimonio al rey judío Herodes Antipas y este se la repudió. Entonces estaban enemistados. La presencia de Pablo, judío, en territorios nabateos debió de parecer sospechosa. Nadie lo veía como, ay, qué lindo San Pablo que nos viene a hablar de Jesús. No. A eso se añadía su predicación extraña sobre un judío que se llama Jesús, a quien Pablo presentaba como el Mesías, pero también para los nabateos. Siendo así, Pablo fue rechazado y pronto tuvo que salir expulsado del país, dejando la imagen de un hombre peligroso en tierra de nabateos. Era el año 34. Se había convertido el año 33, ya estamos en el año 34. Y él dice que estuvo 3 años en Arabia. Después de su corto viaje de evangelización a Arabia, ahí está, esto está mal, no debe decir 3 años en Arabia, sino 3 años en Damasco. Corríjanlo, por favor. Yo aquí voy a poner una nota para avisar en el instituto. Es 3 años en Damasco. Breve estancia en Arabia, 3 años en Damasco. Después de su corto viaje de evangelización a Arabia, Pablo regresó a Damasco, donde permaneció por 3 años, del año 34 al año 37. Damasco era la capital de la Decápolis y era una ciudad hermosa que se ufanaba por diseminar por todas partes la cultura helenista. Existía ahí una numerosa comunidad judía, pero la ciudad era esencialmente pagana. El santuario de Júpiter constituía el centro religioso del lugar. Durante 3 años en Damasco, Pablo se dedicó a profundizar en el cristianismo. Pero ¿quién le ayudó? La comunidad cristiana de Damasco. A predicar según su misión a los paganos la noticia del Señor Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, y a aprender un oficio manual que le permitiera ser económicamente independiente para poder dedicarse a la predicación sin ser oneroso para las comunidades que evangelizaría.
Pablo tiene una postura muy clara. Él dice, el evangelizador tiene derecho a su salario. Pero yo no quiero que jamás, nunca nadie me vaya a cantar que me dieron un peso, así que yo voy a trabajar con mis manos para no resultarle gravoso a nadie. Pablo recordará más tarde con satisfacción que trabajando con sus manos se ganó la vida. Pablo aprendió un oficio manual muy atinado que podía practicar en cualquier lugar, que era fabricar tiendas, pero tiendas de lona. Y acuérdense que además de que las tienditas eran como de lona, también las velas de los barcos eran de lona y Pablo era lo que se llama un lencero, uno que remendaba todo ese tipo de cosas. Entonces podía tener trabajo en las ciudades o en la costa donde estuviera. Y este oficio lo colocaba en el nivel de los artesanos y de la clase media, le permitía, por otra parte, disponer del tiempo necesario para la evangelización. Trabajaba el cuero y la lona, que servían para hacer una gran variedad de objetos, tiendas y mantas de viaje, reparación de objetos del mismo material, remendar las velas de las naves, etc. Las necesidades de la gente estaban a la mano, no tendrían que luchar por encontrar trabajo. No sabemos con precisión cuándo aprendió Pablo ese oficio. Pudo ser ya en Jerusalén, y eso sería argumento para pensar que Pablo no pertenecía a una clase socialmente rica, sino a la clase media. Sin embargo, más probablemente adquirió ese oficio manual una vez que se vio frente a su misión apostólica después de su conversión en Damasco. Yo creo, Luli, mi opinión personal, es que San Pablo cuando nació era rico, porque cuando fue creciendo no lo pusieron a trabajar en los campos, lo mandaron a la universidad, ¿no? Y no cualquiera iba a la universidad. O sea, Pablo era un erudito, Pablo era un agente intelectual, pero cuando le tocó se puso a hacer un trabajo manual. Ante la perspectiva de su tarea evangelizadora, Pablo pensó en un trabajo práctico que pudiera solucionar sus urgencias económicas en donde quiera que estuviera. En todas partes, con un mínimo de instrumentos, podía ejercer su tarea. El instrumental requerido era mínimo: un cuchillo para el cuero y la tela gruesa, una lesna para hacer agujeros y el hilo para coser. Este oficio le permitió sobre todo ser independiente económicamente, sentirse libre de aprietos y no ser oneroso para las comunidades que evangelizaba. Así eliminaba un peso que pudiera dañar su predicación. Entonces, muy bien. Luego, ¿qué hizo? Huida precipitada de Damasco. ¿Por qué se fue a Jerusalén si estaba tan bien en Damasco? 3 años más tarde, en el 37, el rey Aretas IV recibió de Calígula en regalo la ciudad de Damasco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Irse de Damasco. Pablo mismo nos cuenta que, perseguido por las autoridades nabateas, tuvo que abandonar la ciudad violentamente y consideró este hecho como una flaqueza o una debilidad suya. Nunca se lo perdonó. Dice en 2 de Corintios, si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. Cuando estuve en Damasco, el etnarca del rey Aretas tenía puesta una guardia en la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos. Esta persecución supone que los nabateos guardaban el recuerdo del primer intento de Pablo para evangelizar en sus tierras y querían eliminar. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Lucas nos va a dar su versión personal de la vida de Pablo en Damasco. Cuando nos cuente, va a enfatizar que Pablo evangelizaba judíos primero, enseñándoles que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías, y también conserva el recuerdo de que Pablo tuvo que huir precipitadamente de Damasco, pero porque lo estaban persiguiendo los judíos. ¿Okay? Los dos coinciden. Pablo tuvo que huir de Damasco. Él dice que porque lo estaba persiguiendo Aretas IV, San Lucas dice los que lo perseguían eran los judíos. ¿Okay? Dice, y me fui a Jerusalén y me estuve 15 días con Pedro. Dice, el testimonio de Pablo. Era el otoño del año 37. Pablo escribe a los Gálatas acerca de ese momento de su vida.
De ahí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Una pregunta se impone. Si Pablo había recibido de Jesús la misión de evangelizar a los gentiles, ¿para qué quiso volver a Jerusalén en lugar de irse a sus regiones? Pablo está en Damasco. ¿Por qué no se va a sus regiones conocidas de él y se va a Jerusalén? Pablo mismo da la respuesta. Quería conocer a Kefas. El verbo griego utilizado por el apóstol no solo indica tener un simple conocimiento de Pedro, sino entrar en contacto personal y en conversación con él. Imagínense ese momento delicioso. Es fácil imaginar que Pablo no gastó el tiempo conversando con Pedro sobre cosas triviales. Su objetivo era precisamente conocer directamente de un testigo autorizado desde la primera hora, en el caso Pedro, cómo fue Jesús, cuáles fueron sus enseñanzas, qué obras realizó, por qué murió crucificado, cómo lo reconocieron resucitado. Porque Pedro le ha de haber dicho nombre y se murió y resucitó. Y Pablo dice, el que yo vi es el resucitado. ¿Y cómo era el que tú viste? Pues era así. ¿Y tú cómo lo viste? No, pues yo lo vi como más luminoso, porque ya estaba en el cielo. Esta instrucción le permitió al apóstol adquirir un conocimiento profundo acerca de Jesús, de manera que pudo escribir más tarde, sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Pero si no conocía cómo se había portado Cristo en la tierra, ¿cómo lo iba a imitar? ¿Sí? Si a nosotros nada más nos dan una plática que se llame Jesús es el Hijo de Dios y vive eternamente junto al Padre, sentado a la derecha del Padre, y el Padre le ha dado todo el poder y todo le está sometido y él es el Hijo de Dios, y te dicen, imítelo, ¿qué les dices? Ay, no, discúlpeme, yo de entrada ni vivo en el cielo. Pablo necesitaba tener experiencia del Jesús humano en la tierra para poder decirle a la gente, mire, este es el modelito que Dios quiere que sigamos. ¿Okay? Siguiente párrafo. Comprendió que Jesús fue, por una parte, obediente y fiel, diciendo siempre sí a la voluntad de su Padre, y por otra, abierto a los demás mediante la indulgencia, el perdón, la entrega de su persona y sobre todo el amor. Pero un problema lo cuestionaba sobremanera. Si Jesús fue el Mesías, entonces, ¿por qué murió? Sí. El último profeta que habla del Mesías en el Antiguo Testamento es el profeta Daniel. Y presenta a un Mesías medio celeste, medio humano, que recibe de Dios todo el poder, todo el honor y que tiene que implantar el reinado de Dios en la tierra y que va a venir sobre las nubes del cielo. Este es el último texto mesiánico que hay en las escrituras judías y es del año 165 antes de Cristo. Del 165 antes de Cristo a que viene Jesús, no hay literatura bíblica sobre el judío, sobre el Mesías, pero sí hay literatura extrabíblica sobre quién es el Mesías. No porque los profetas ya no hablaran del Mesías, ya la gente no esperaba al Mesías. Y entonces empezaron a surgir unas ideas sobre el Mesías que iba a venir, casi montado en un carro de nubes, a implantar el reinado de Dios, matando al emperador romano y a toda su gente y liberando a todos los pueblos del yugo romano y estableciendo un reinado terreno de Dios en la tierra, lleno de lujo, de esplendor, viendo cómo todas las naciones desfilaban para traerle todas sus riquezas a Jerusalén. Esa es la idea del Mesías que corre entre los judíos en tiempos de Jesús. Un Mesías político nacionalista, liberador de la opresión romana,
y que instauraba un reinado de Dios en la tierra. Imagínense si los judíos observaban cómo eran los emperadores romanos, llenos de lujo, con esas cortes imperiales tan impresionantes. Oigan, ¿cómo sería el reino de Dios? Ese era el Mesías que ellos esperaban en tiempos de Jesús, ¿sí? Porque el último libro de la Biblia fue de hace 165 años. Pero lo que oigo hoy en la conversación diaria es mejor un Mesías guerrero, mejor un Mesías que nos libere. Entonces, eso estaban esperando. Por ejemplo, dice nuestro libro, el Salmo 17 de Salomón, que es de lo que más leían en esa época, presentaba el retrato del Mesías como el santo, el sin pecado, el justo por excelencia, el triunfador. Como consecuencia, la convicción general era de que el Mesías era eterno y no moriría. Porque cuando llegara a traer el reinado de Dios, iba a ser un reino eterno que no iba a tener fin. Y Pablo dice, disculpe, padre, que le haga esta pregunta, pero el Mesías no tenía que morir. ¿Cómo voy a enseñar que Jesús es el Mesías si se murió y luego chica muerte que se fue a escoger? ¿Okay? Les aclaro, este Salmo 17 de Salomón no está en la Biblia, ¿sí? Es como si yo leo los escritos de San Francisco, ¿sí? Un librito mocho, pero no está en la Biblia. Eso es el Salmo 17, ¿ok? Bueno. Llegó Pablo, ¿cómo aceptó a Jesús Mesías? Muerto. Pablo llegó a esta conclusión. Si Jesús fue el Mesías y murió, fue porque él quiso morir. Esa fue su elección personal y quiso morir por todos nosotros y por nuestros pecados, según la tesis de la primera predicación. ¿Sí? Pablo, ¿estamos en qué año ahorita? Dijimos 34 al 37, más o menos, ¿no? Pablo ya tiene esa intuición que después Juan va a desarrollar por el año 90 y va a decir, pone a Jesús hablando y dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla después. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Pero si yo muero es porque yo quiero. Ya Juan lo formula bien, pero Pablo ya tiene esa intuición porque él checa y dice, a ver, el Mesías tenía que ser descendiente de David, Jesús es descendiente de David, palomita, puede ser el Mesías. El profeta Jeremías decía que el Mesías iba a ser justo. Ay, Jesús, bueno, fue justísimo. El profeta Isaías decía que el Mesías iba a estar lleno del Espíritu de Dios. Uy, no, bueno, Jesús se le notaba. Y va poniendo palomitas. Pero cuando le dicen, se murió, dice, disculpe, ¿cómo que se murió? Si el Mesías no tenía que morirse. El Mesías tenía que traer ese reinado eterno de Dios y como iba a ser el momento final de la historia, iba a durar ya para siempre. Esa parte explíquemela. Entonces Dios le hace sentir, Pablo, es que si murió fue porque él quiso, fue porque él entregó su vida. ¿Okay? Bueno. Y luego, ¿pero por qué tenía que morirse como se murió? ¿Cuánta gente les pregunta eso? A mí en todas las clases. ¿Pero por qué Jesús se murió en la cruz? Ese es el agobio, ¿no? El agobio debería de ser, ¿por qué tuvo que hacerse hombre y morir en mi lugar? ¿No? Pero bueno, ¿por qué tuvo que sufrir la muerte ignominiosa de la cruz? ¿Por qué fue un Mesías crucificado? Y la respuesta del apóstol fue la misma. Porque él quiso morir y morir en la cruz por amor. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la respuesta que se da a San Pablo. Sufriendo la peor de las muertes que se podía sufrir, pero sobre todo, yo les quiero dar como una explicación un poquito medio teológica, ¿no? ¿Por qué se murió Jesús en la cruz? Primero, los judíos están acostumbrados a que para expiar por su pecado tienen que ofrecer una víctima de expiación por el pecado. Y la sangre de la víctima que se rociaba sobre el altar se rociaba sobre el arca de la alianza, era la que me perdonaba de mis pecados.
Entonces, para que un judío comprendiera la hondura del sacrificio de Jesús en la cruz, lo que significaba realmente el sacrificio de Jesús en la cruz, tenía que haber el sacrificio para que ellos lo relacionaran, y la sangre derramada de Jesús atestiguaba la realidad. Aquí hay un sacrificio, hay una sangre derramada. Y el libro de Levítico dice, yo la sangre os la doy para que hagan expiación. Entonces, para los ojos de un judío, si a Jesús lo hubieran apedreado, ¿sí?, no se hubiera visto como una víctima que derramaba su sangre. En cambio, Jesús en la cruz, flagelado como estaba, derramando su sangre como estaba, era una víctima que estaba derramando su sangre. Y aparte les dijo, esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Entonces, eso es, lo voy a decir muy feo, pero si me acusan los desmiento, y aquí está el Padre para perdonarme. Esto es como para darle gusto a los judíos, ¿sí?, para que ellos captaran la hondura de lo que Jesús estaba haciendo. Pero los evangelistas nos hacen ver que Jesús no nada más murió por los judíos, sino que él también murió como por los romanos, por todo el mundo. Y para los romanos, la peor muerte de todas era la muerte de la cruz. Entonces, muriendo, derramando su sangre, los judíos comprenden, está entregando su vida por nosotros. Muriendo en la cruz, los romanos un día van a poder decir, también murió por nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Pero Pablo dice, a mí no me haga bolas con su explicación, me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Okay? Impresionante San Pablo. ¿Okay? Bueno, página 90. Bajo el peso de esta intuición, Pablo profundiza la enseñanza tradicional. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y en el himno cristológico que cita en Filipenses agregó la frase, y muerte de cruz. Y luego en un himno cósmico, en alabanza de Cristo, que la iglesia de Colosas le cantaba a Jesús, y que Epafras le presentó a Pablo, también añadió, murió para reconciliar con él y para él todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Para Pablo, con su muerte en la cruz, Jesús mostraba la magnitud de su amor oblativo que se ofrecía para el perdón de los pecados. ¿Sale? Entonces, ese fue el relato de Gálatas. ¿Sí? Se convirtió, estuvo en Damasco, se fue a Arabia, le fue pésimo, regresó a Damasco, estuvo ahí 3 años. De ahí se fue a Jerusalén a ver a Pedro, ¿sí?, y a los demás apóstoles. Se regresó a las zonas de arriba, de Siria y de Cilicia, y después de 14 años, que va a tener unos viajes en el ínterin, se fue otra vez a Jerusalén y estuvo 15 días en compañía de Pedro. Ahí podemos decir más o menos años 51. Mande, Carlita. Perdón, hola, buenas tardes. A ver, no te oigo, espérame. Ahora dime. Es que apenas te oyes. ¿Ahí me oyes? Ajá, un poquito mejor. A ver, ¿aquí me oyes mejor? Ahora sí. ¿En qué año se destruyó el templo? O sea, para esas fechas todavía estaba el templo. Todavía, hasta el 70. Y todavía seguían haciendo sacrificios en el templo, ¿no? Claro, y Pablo va a ir al templo y toda la cosa, y Jesús iba al templo, y Pedro iba al templo, y todos iban al templo. Jesús nunca les dijo, no vayan al templo. Él les dijo, enseñen lo que yo enseñé y hagan lo que yo hacía. Pues Jesús iba al templo, ellos iban al templo. Pero ¿en qué momento dejan de hacer sacrificios? Cuando se destruye el templo. Cuando destruyen el templo. Pero no porque capten que Jesús es el único y último sacrificio. No. Para el sacrificio tiene que haber templo. De toda la Tierra Santa, el lugar donde se hacían los sacrificios era nada más el templo de Jerusalén. Ok. Entonces, cuando ya no hay templo de Jerusalén, ¿dónde los hacemos? No los hacen. No los hacen. Entonces, si ya no tengo necesidad de sacrificio, tampoco tengo necesidad de sacerdocio. Porque Claro. lo propio del sacerdote es ofrecer el sacrificio. Ok, gracias. ¿Ok? Pero es impresionante. ¿De qué viven ahora? De sus escrituras. Se convirtió en la religión del libro.
Como nosotros en el coronavirus, ¿de qué sobrevivimos? De los cursos de Luli. Claro, de la palabra de Dios, suficiente para mantenernos a todos contentos y con vida. ¿Ok? Bueno, Luli, Eu. ¿cuándo se usa el término sacerdote en la cristiandad? ¿Cuándo empiezan a llamarle sacerdotes? Padre, ahí le hablan, cuéntenos eso, usted sabe. A ver si se nos prende. Tengo que estar ocupado. La verdad, no sé. Ay, padre, cuéntenos. Porque eran presbíteros, o sea, la ordenación es presbítero. Pero ¿desde cuándo les dicen sacerdote, padre? Vamos a ver. Digamos que es una cuestión secundaria porque el sacerdocio cristiano, católico, tiene 3 grados: presbítero, diácono, presbítero y obispo. Entonces, lo que se hace igual a presbítero a sacerdote es igualismo. Y luego viene la institución de los diáconos para apoyar la misión caritativa y de llevar los sacramentos a los enfermos. Entonces, presbítero es igual a sacerdocio, es lo mismo. Pero no se les llamaba sacerdote al principio. De hecho, a usted deberíamos decirle el presbítero, no el padre ni el sacerdote, ¿no? O sea, realmente es presbítero, ¿no, padre? Eso es lo que yo entiendo. ¿Ok? Pero buena pregunta, mi Lili. Lo vamos Por eso, en cada diócesis hay el presbiterio. El presbiterio significa el conjunto de sacerdotes de la diócesis. Ok. Buenísimo. Sí. Y luego en la misa, la parte de arriba también es el presbiterio, que en las iglesias antiguas ustedes se dan cuenta que la parte donde está el altar es un poco más alto que el nivel el ala de la iglesia. Sí. Eso significa que es el lugar del don, mejor el lugar del sacrificio al que inicialmente solamente los presbíteros, el sacerdote, accedía para sacrificar la nueva víctima que es Cristo sobre el altar. Okay. ¿No? Entonces, por eso está incluso dividido y había una reja para esa parte. Ok. Buenísimo, padre, gracias. Los presbíteros sacerdocio es lo mismo. Es lo mismo, pero quién sabe cuándo empezamos a llamarles sacerdotes o padres. ¿No? Ok. Carlita, ¿querías decir algo más? ¿O es tu manita vieja? No, estaba la manita. Ok, bueno, ok, entonces seguimos, ok. Ahora vamos a estudiar en Hechos de los Apóstoles cómo nos cuenta San Lucas el itinerario que siguió San Pablo después de su conversión y de su estancia en Damasco. Eso está en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 19b, donde dice predicación de Saulo en Damasco, que es donde nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Ahora sí? Luli, digo, ahora sí que no tiene mucho que ver específicamente con esta clase, pero ¿por qué algunos de los versículos tienen B? ¿En qué momento se separó? ¿Cómo funcionó eso? No, si te fijas en el versículo no dice B. Pero el versículo está dividido claritito. Entonces, nosotros le llamamos A la primera parte y B a la segunda parte. Ya. ¿Entiendes? Sí. Bueno. Sí. Bueno, imagínate, le ponen A y B. No acabamos de encontrar números aquí, ¿ok? Pero es para referirte a la primera parte, a la segunda parte, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 19b hasta el 30. ¿Ok? Pero fíjense, vamos a ver cómo nos introduce el Padre. Página 90. Dice así. Lucas, por su parte, nos da la versión personal de la vida de Pablo en Damasco. Ya no es el relato en primera persona, sino un relato que Lucas nos da.
Él enfatiza que Pablo evangelizaba judíos. ¿Qué nos dijo él en Gálatas? Que él se fue directo a los gentiles. Lucas siempre va a decir en el libro de los Hechos, a donde lleve a Pablo, que Pablo lo primero que hizo fue predicarles a sus hermanos judíos que él sabía que Jesús era el Mesías y que quería compartir con su pueblo judío que estaba esperando al Mesías, que ya habían encontrado al Mesías. Y yo creo que la tesis de Lucas es muy cierta, porque Pablo jamás dejaría de anunciarle a un hermano de su raza que él ha encontrado al Mesías, ¿no? Y además, Pablo es muy fiel también al método de Dios. Y el método de Dios primero fue siempre primero al pueblo judío y después a los demás, ¿no? Entonces Pablo va a seguir como ese esquema. Pero Lucas va a decir, pues mire, fue con los gentiles, pero primero fue con los judíos. Y a los judíos, ¿qué les predicaba? Que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Y nos va a conservar también el recuerdo de la huida precipitada de Damasco, pero la presenta como una huida feliz de una persecución de los judíos contra Pablo. En Gálatas, él dijo, tuve que huir, qué oso, qué pena que me descolgaron y me tuve que ir. Vamos a leer capítulo 9, versículo 20 al 25. ¿Sí? Donde dice predicación de Saulo en Damasco, yo les recomiendo poner año 34 al 37, porque entonces vamos viendo en Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que dijimos es la historia de los orígenes del cristianismo? Entonces, estamos como recorriendo cronológicamente los orígenes del cristianismo. Entonces, la predicación de Saulo en Damasco fue del año 34 al año 37. ¿Okay? Leo el versículo. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. ¿Quiénes son los discípulos? Hay que acostumbrarnos al lenguaje del libro de los Hechos. Los cristianos. Pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas y les decía, este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban atónitos y comentaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre y el que había venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles, seguramente a través de las escrituras, que este era el Cristo, que era el Mesías. Al cabo de bastante tiempo, los judíos de Damasco tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad para ver si podían matarlo. Pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Hasta ahí los dos relatos bastante parecidos. Y se va a ir Pablo a Jerusalén. Voy a leer del versículo 26 hasta el 30. Cuando llegó a Jerusalén, año 37, porque Pablo vio a Pedro en Jerusalén 2 veces, ¿sí? Primero, en el año 37 y después cuando va a regresar a los 14 años, que es el año 51. Dice, cuando llegó a Jerusalén, intentó ponerse en contacto con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que se hubiera hecho cristiano. Llega a Jerusalén. Oiga, Pedro, mire, que San Pablo se convirtió en el camino de Damasco y que ya es un supermocho y que quiere que usted le dé una cita. ¿Se acuerdan del carácter de San Pedro? ¿Están viendo la película, la serie de Chosen o no la están viendo? No, la tienes. Está buenísimo. Y entonces, Pedro es el carácter de Pedro. Totalmente el carácter de Pedro. Ya parece que Pedro luego iba a decir, ay, claro, me voy a recibir porque es San Pablo.
No, ¿qué era lo último que la gente de Jerusalén había escuchado? Anda persiguiendo cristianos. Y ahora resulta que se aparece aquí en Jerusalén y nos dice, ay, aquí estoy yo, ahora ya me hice cristiano, recíbame. Pues no fue tan fácil, ¿ok? Entonces, Bernabé, aquí aparece por primera vez Bernabé, lo tomó consigo y lo introdujo a los apóstoles y les dijo, por favor, recíbanlo. Miren, ellos ya vio al Señor en el camino. El Señor le habló. Pablo ha predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Y entonces ya lo aceptaron. Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Y también hablaba y discutía con los helenistas, aunque estos intentaban matarlo. Entonces, unos judíos la trataban de matar en Damasco. Llegó a Jerusalén y los judíos helenistas querían matarlo. Entonces, los discípulos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea. Quiero que vean dónde está Cesarea. Aquí está Jerusalén, ¿sí? En rojito. Y aquí arriba está Cesarea Marítima. Lo llevaron a Cesarea Marítima para que se embarcara y se fuera a Tarso. Y ahí se nos va a quedar Pablo hasta el año 39. ¿Ok? Se va a quedar en Tarso del año 29, pero aquí está mal. No, está bien. Del año 39 al año 40. ¿Ok? Este fue el itinerario de Pablo después de su conversión. Vamos a leer la página 90, la visión de Lucas. Porque el padre, como conoce muy bien todas las cartas de Pablo, nos ayuda a complementar los relatos que Lucas nos da tan sintéticamente, ¿ok? Dice, Saulo se escapó de Damasco y llegó a Jerusalén, pero los hermanos cristianos sospechaban de él. Bernabé, cristiano helenista de Chipre, intervino en su favor y lo presentó a Kefas y Santiago, el hermano del Señor. Pablo debió narrar a Kefas y Santiago su llamamiento y sus predicaciones en Damasco. Se entregó enseguida a predicar con libertad y valentía el nombre del Señor Jesús, especialmente a los judíos helenistas, sus antiguos compañeros de Jerusalén. Cuéntenme ustedes, ¿Pablo era judío hebreo o judío helenista? ¿Quién te acuerda? Helenista. Helenista, porque él no nació en Palestina y se convirtió al cristianismo. Pero ellos no le creían y maquinaban su muerte. Así como los helenistas fueron en la iglesia los más emprendedores, así también en el judaísmo son ellos los que reaccionaron con mayor violencia contra la propaganda cristiana. En Jerusalén, Pablo permaneció únicamente 15 días. Lucas sitúa en esos días una visión que vamos a leer en el capítulo 22. No la voy a leer ahorita. 2 párrafos adelante. Por el momento, Saulo tuvo que salir de Jerusalén para escapar de la muerte. Los hermanos lo condujeron a Cesarea, de donde lo hicieron marchar para Tarso. Ahí permanecerá probablemente hasta que vaya Bernabé otra vez por él para llevarlo a Antioquía, pero eso va a ser hasta el capítulo 11. Pablo solo escribe lacónicamente. Luego me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, como leímos en Gálatas. La estancia de Pablo en Jerusalén, al lado de Kefas, le fue sumamente provechosa por todo lo que pudo conocer acerca de Jesús. Podemos fácilmente imaginarnos que llegado a Tarso de Cilicia comenzó una campaña evangelizadora. Sin embargo, no tenemos de ello documentos. Así transcurrieron 3 años de su vida, del 37 hasta el 40, hasta que Bernabé viene a buscarlo para que vaya con él a la ciudad de Antioquía y le ayude a evangelizar esa ciudad. Y aquí Lucas nos deja en pausa la historia de Pablo. Lo deja tranquilito en Tarso y me empieza a contar las misiones de Pedro. Que yo creo que a todo el mundo más le interesaban las de Pedro, pero bueno, ¿sí? Les hice un mapita de 3 eventos que nos va a contar San Lucas sobre la actividad de Pedro. Nos va a decir que primero aquí va a curar a Eneas, el paralítico,
Luego, en la ciudad de Jopa o Jope, va a entender que también Dios ha llamado a los gentiles y luego se va a ir aquí la vocación de los gentiles es en Lidia. Y luego en Jope es la resurrección de Tabita. Pedro va a resucitar a una chiquita como Jesús había resucitado a una chiquita. ¿Okay? Entonces vamos a una introducción que es el versículo 31, pero este versículo 31 es bien, bien importante. Dice así: por aquel entonces, las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué era lo que le interesaba a San Lucas? Irme enseñando cómo se iba expandiendo el cristianismo. Que nacido en Jerusalén, en el capítulo 2, en el año 30, para el año 37 ya hay iglesias en toda Judea, en Samaria y en Galilea. Se dice muy fácil. Todo esto es a pie, sin comunicaciones, en tierra de judíos. ¿Está fácil o está difícil? Muy difícil que el cristianismo se abriera camino, primero dentro del judaísmo y luego salir al mundo del mundo grecorromano. ¿Okay? Entonces es muy fácil. Ay, las iglesias gozaban de paz. Ay, qué lindo. ¿Sí? Pero qué trabajo les ha de haber costado la evangelización. Y sin embargo vemos que como en 7, 10 años ya está en toda Tierra Santa el cristianismo. ¿Ok? Y crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación que da el Espíritu Santo. Explico primero, ¿qué es la consolación del Espíritu Santo? La alegría que da la fe. Esa es la consolación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te consuela en tu enfermedad, en tu pena, en tu sufrimiento, en tu vida diaria, con la alegría de la fe. Y misteriosamente esa alegría de la fe es compatible con nuestra pena, con nuestro sufrimiento, con nuestra enfermedad. Se viven al mismo tiempo. ¿Okay? Pero tengo que explicar esto de las iglesias, ¿se acuerdan? Como que las iglesias y luego como que caminaban en el temor del Señor. ¿Qué es eso de las iglesias y qué es eso de que caminaban en el temor del Señor? Primero, ¿por qué dice las iglesias? Porque habíamos quedado desde la primera clase que iglesia viene de una palabra griega, que es eclesía, que a la vez es la traducción de un término hebreo, que es cajal, que significa la asamblea reunida en torno al Señor. Entonces, en cualquier lugar donde haya creyentes reunidos en torno al Señor Jesús, ¿qué hay? Iglesia. La iglesia no es el Papa y los obispos. La iglesia es cualquier comunidad donde está reunida en torno al Señor Jesús. ¿Sí? Y forma estas iglesias particulares, vamos formando la grande iglesia de Dios. De manera que cuando un católico critica a la iglesia, se está criticando a sí mismo. O sea, es un menso. ¿Sí? Porque está yendo contra sí mismo. Bueno. Y este término venía desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo se congregaba en torno a Dios, se llamaba cajal, eclesía. ¿Sí? Mande, Lili. A mí me cuesta mucho trabajo cada vez que dices que la gente que no cree en la iglesia como institución es un hereje o es un no buen católico. ¿Cómo? A ver, cuéntame. ¿Por qué te cuesta trabajo? Porque hay muchas cosas de la iglesia a través de los años que uno dice, ¿cómo puede creer uno en una institución como esa? No. A ver. ¿No? Vamos aclarando términos, porque mira, si aquí hay un defensor de la iglesia, soy yo, pero creo que tengo razones, ¿no? Primero, como dijo el Papa Francisco cuando subió al pontificado, el Señor escogió un pecador. Primero que nada. El Papa mismo dijo, yo soy un pecador. Eso es mi definición por naturaleza, es que yo soy un hombre pecador. Jesús escogió a un hombre pecador como cabeza de su iglesia. ¿Sí?
Yo creo que si es por virtudes, el menos virtuoso de los evangelios es Pedro, ¿no? Sin embargo, Jesús lo escogió a él. La iglesia, Lili, es un misterio porque es, por un lado, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de seres humanos, formada por seres humanos. Su fundamento y su origen es divino. Y en cuanto a su fundamento y su origen, la iglesia es santa, inmaculada, irreprochable, porque es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la iglesia, que Dios así la quiso, está formada por pecadores. Y así como afuera de la iglesia o afuera de mi casa, hay como una idea que corre en el mundo que dice que si fuera yo una buena mamá cristiana, nunca le gritaría a mis hijas, ¿sí? Y muchas veces les grito a mis hijas y les digo lo que no tengo que decirles y me porto como no debo de portarme y fallo como mamá porque soy un ser humano, aunque soy también hija de Dios por mi bautismo. La iglesia formada por seres humanos tiene fallas humanas. ¿Hasta ahí? Va bien. La iglesia nunca se ha presentado como iglesia humana perfecta. Esa es una idea tonta que tenemos los seres humanos. Que mientras somos más cristianos, somos más perfectos. Pues yo me voy dando cuenta cada vez más de mis pecados conforme avanzo en mi vida espiritual. Me voy haciendo más consciente de mis fallas, ¿no? El Papa hablaba muy bonito que la iglesia es un lugar donde los pecadores vamos para ser sanados. ¿Sí? Pero esa es la iglesia que Dios quiso. Él no quiso una iglesia de seres humanos moralmente perfectos. Y de hecho, la iglesia ha pasado por periodos de grandísima inmoralidad, si lo quieres ver así. ¿Sí? Y uno se preguntaría, ¿y cómo es que no ha terminado la iglesia? Porque su fundamento, Lili, su razón de ser, el alma a través de la cual respira la iglesia, es divino. La imagen es muy bonita, dice, a mí me gusta verla así. Cristo, que es el Hijo de Dios, es su cabeza. De manera que la iglesia va por donde Cristo le dice. Cuando ha habido algún escándalo en la iglesia, cuando algo pasó, me acuerdo que mi mamá estaba escandalizada y le preguntó al padre, padre, ¿y usted qué piensa de esto que sucedió? Y el padre se acomodó en el sillón, lo tengo grabadísimo, así como chiquito, como era, se acomoda así en el sillón y le dice, güerita, no te alteres. La iglesia es de Jesús. Y él lleva su iglesia por donde él quiere. Y la existencia de la iglesia no depende de nosotros, sino de Jesús, que la lleva por donde quiere. Él es la cabeza de un cuerpo que puede estar lastimado y que puede estar herido, pero él como cabeza la lleva y la dirige. Luego, Lili, me gusta ver al Espíritu Santo como el alma de la iglesia, el que le da vida a la iglesia, el que la anima, el que la hace ser no una institución humana normal, sino una institución animada por un espíritu divino que es paz, que es alegría, que es caridad, que es fraternidad, que es consolación. Y eso sí, y por eso nacieron los hospitales y por eso nacieron las universidades, porque todo eso nació de la iglesia, junto con todos los errores que ha habido. Y la iglesia jamás los ha negado, jamás los ha querido tapar, ¿no? Y la columna vertebral de la iglesia, lo que hace que la iglesia ni siquiera se enchueque, es la doctrina. Y ni la cabeza, ni el alma, ni la doctrina dependen de nosotros. Dependen 100% de Dios, que la lleva por donde quiere, le da vida donde Él quiere y mantiene la doctrina intachable a pesar de errores e inmoralidades de santos padres. No hay un solo error en lo que la constituye, que es la fe. Moralmente, ¿hay muchas cosas? Sí. Métanse a la vida del ejército.
Por favor, en la vida del ejército hay más violaciones, hay más maltrato. No acabamos de ver que hubo unos pobrecitos residentes médicos que yo estoy impactada y casi se me paran los pelos, que la novatada para sus jóvenes internos es agarrarlos a patadas a ver hasta cuándo acaban. Toda institución humana tiene defectos, pero la iglesia es divina y es humana. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo no creo en la iglesia, yo creo en Cristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en la iglesia fundada por ellos, santa e inmaculada en cuanto a su doctrina, en cuanto a su origen y su fundamento, pero formada por pecadores. ¿Sí me explico? No, sí te explicas, y yo creo en Dios y en todo lo que me estás diciendo, pero cuando ves las cosas y alguien te pregunta cómo puedes justificar eso, ¿no lo hay justifico? cosas que no se pueden justificar. No las justificamos. Entonces, sí, pero cuando uno tiene hijos, es muy difícil seguirlos teniendo en la fe cuando ellos te dicen, ve lo que está pasando, y no les puedes decir, no es cierto. No, les dice sí. ¿No te admira que no se haya acabado esta institución y que sea la única institución humana que permanece hace 2000 años? O sea, ¿sí me explicó? Ahora, el que le quiere encontrar el defecto a la iglesia para justificarse que ya no está en la iglesia, lo va a seguir haciendo. Es muy fácil, Lili. Es como si mis hijas dicen, yo ya no quiero ser mamá porque mi mamá es pésima mamá. Ay, entonces ahora yo tengo la culpa. ¿Sí me explicó? El que comete un pecado en la iglesia será juzgado por Dios. Y el que lo comete fuera de la iglesia, igualito. ¿Sí? Pero el que alguien se porte mal en la iglesia no justifica que yo me vaya de la iglesia, porque entonces quiere decir que mi fe no está puesta donde tiene que estar puesta. Es cierto. Eso es justamente la nueva evangelización. Eso es justamente la inquietud de los santos padres. Los católicos no estamos evangelizados. No conocemos a Dios, no tenemos nuestra fe fuerte, sembrada en Dios, sino en cositas que hemos oído, clases de catecismo que atendimos de muy mala gana. ¿A poco no? ¿Y dónde está tu interés y por tu vida cristiana? Ve cómo era la primera comunidad: constancia en la enseñanza, hermandad, alegría, gozo, ¿sí? Y eso, perdón, eso ya no depende del Papa ni del Padre. Esa sección de la alegría, el gozo, la vida de comunidad, la vida de fraternidad, depende de nosotros, iglesia. Pero nosotros, iglesia, no lo hacemos. Nosotros, iglesia, mucho tiempo fuimos muy juzgadores. Ay, mira, esta vieja divorciada ahí viene. ¿Quién eres para hablar así? Y lo hicimos. Entonces, decir, sí, yo, iglesia, te pido perdón por lo que yo como iglesia he fallado y he dejado en mal a mi Santa Madre la iglesia. Pero eso no es la iglesia de Jesús. Yo no soy toda la iglesia de Jesús. Yo soy un miembro enfermo de la iglesia de Jesús que estoy aquí porque necesito que Él me sane y me devuelva la salud. ¿Sí me explicó? Pero siempre nos lo van a decir, Lili. Pero es como si le dices, yo no te metí al colegio porque tus maestros fueran perfectos. De hecho, yo me fui a pelear al colegio de mis hijas siempre, porque soy una señora peleonera, porque no les enseñaban bien inglés o porque no les enseñaban bien catecismo. ¿Sí? Y yo decía, entonces un día la directora con toda la razón me dijo, entonces, ¿qué hacen aquí tus hijas? Si no te parece nada, vete. Con toda la razón. ¿A poco no? Pero mis hijas no estaban ahí por la virtud de las maestras, sino por la escuela en su conjunto. Y la iglesia en su conjunto es más buena que mala. Pero ¿qué crees? El Reforma solo vende si ataca a la iglesia. No es solo el Reforma, Luli, es en otros países, es en todo todos el mundo. lados. Pero ¿dónde está la obra buena de la iglesia? ¿Tú ves muchas notas buenas sobre la obra buena de la iglesia? Eso no vende. No vende. Eso no vende. Claro. Entonces, nuestros hijos y todas nuestras amistades y nosotros mismos, más nos llenamos de noticias negativas
de las maravillas que hace la iglesia. ¿Sabes cómo hablaba Juan Pablo II de la iglesia? Él decía, pues el mundo yo no sé en qué canal está, porque yo, Papa, lo que veo, con miles de grupos de jóvenes que hoy están fundando movimientos religiosos, es una primavera de iglesia, así le llamaba él. Pero esas noticias no llegan, porque como dice Jorge, no venden. ¿Sí? Y entonces, qué bueno que está el padre Pedrosa aquí, porque es legionario de Cristo. Y entonces los legionarios de Cristo, como el titular es que son riquísimos, ¿sí? Este es el titular. Pues yo conozco a un legionario de Cristo de 32 años que se pasa las noches en terapia intensiva acompañando a los niños de pediatría que están muriéndose y bautizándolos. ¿Y dónde sale esa noticia? ¿Sí me explico? Entonces, es muy fácil. Lo más fácil es criticar a una persona por lo que veo, por lo que oigo. Por eso Dios nos dice, el hombre juzga por las apariencias, el Señor el corazón, ¿no? Entonces hay que enseñarles eso y decirle, infórmate primero, ¿sí? Sí tiene estas cosas malas, nadie lo oculta, nadie lo niega, sí existen hombres pecadores en la iglesia, gracias a Dios, ¿sí? Y por eso vino Jesús para entregar su vida por nosotros. Pero no somos perfectos. Y en ningún momento la iglesia se ha parado y ha dicho, admíreme, porque yo soy perfecto, aquí traigo mi etiqueta de perfecto. No, pero hay que entender también, Lili, que es una institución que interpela a los demás. Yo me pregunto, ¿por qué no son atacados los musulmanes como somos atacados los cristianos? No lo sé, pero no sé de su religión tampoco. No sé si pasa. ¿Y los judíos? Los judíos son atacados entre ellos. Y los budistas, o sea, ¿quién ataca a los budistas, a los shintoístas? No. Pero como la iglesia cristiana católica tiene la verdad interpela a los demás porque te confronta con lo que tú eres. Y nunca lo van a aceptar así, nunca lo van a decir así. Entonces, ¿qué hago para que no brille la verdad de la iglesia y tampoco se vean mis faltas? La ataco. Okay. ¿Sí? Pero hay que aprender a defender nada más. Digo, no que me esté defendiendo de ti, yo sé que tú quieres a la iglesia, ¿no? Pero también hay que saberles contestar y decir, a ver, separa. Es que hay unos padres horribles, pero ¿qué crees? Hay más mamás horrorosas. Porque asesinan a sus hijos y no los dejan nacer. Y eso es peor todavía. ¿A poco no? Entonces, y eso pasa en el ejército, en la iglesia, entre los cristianos, entre los judíos, entre las pobres mujeres musulmanas, por favor. ¿No? Entonces hay que como que aprender a poner las cosas en su lugar y decir, a ver, calma. ¿Qué es para ti la iglesia? ¿El papa y el obispo fulano que leíste en el periódico? Infórmate, te pido que te informes con mucha dulzura. Pedro diría, hay que saber dar razón de nuestra esperanza y de lo que creemos, pero con mucha dulzura, cosa de la cual yo, como puedes ver, carezco. ¿Ok? Ok. ¿Vale? Sí. Oye, Luli, en ese tema yo desde hace tiempo tenía ganas de preguntarte, de comentarlo, también el crecimiento de la iglesia o la evolución de la iglesia, o sea, no nada más somos, y yo eso le tengo mucha esperanza, el hecho de que, no sé, el Concilio Vaticano II, todas las cosas que cambió y que evolucionamos también, pues eso no es una iglesia estática, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que sí son las de siempre, pero no es una iglesia estática. La fe es la de siempre, las formas pueden cambiar. Exacto. Para adaptarse a tiempos nuevos. Exacto. ¿No? Y hoy hay también mucha resistencia a estos cambios del Concilio Vaticano II. ¿No? Y esto le hace más daño a la iglesia todavía. Más que los de fuera, le hacemos daño a los de adentro. Tristemente. ¿Ok? Bueno, entonces, eclesía es la iglesia, ¿sí? La comunidad reunida en torno al Señor. Pero gracias por las preguntas, Lili. Las preguntas siempre son buenas. Esta es su clase y es para aclarar todo este tipo de dudas que salgan. Y si no les contesto bien, también me dicen y lo investigamos, ¿ok? Si no quedan satisfechos. Bueno, ahora, una de las características de la iglesia era
que estaban, ya dijimos, llenas de la consolación del Espíritu Santo, que es la alegría de la fe, pero luego también de este término que es poco comprendido, que es el temor del Señor. ¿Sí? ¿Qué es el temor del Señor? ¿Okay? Vamos a leer todos estos textos que tenemos aquí. Primero, Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10. Del versículo 12 al 13. ¿Sí? Son varios textos que vamos a leer sobre qué es esto del temor del Señor. Que de entrada no es miedo. ¿Sí? Primera cosa que hay que decir, ay, viva con miedo de Dios. Chale, pues ya es otra religión totalmente diferente. ¿Sí? Temor del Señor. Versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Oiga, ¿y cómo se hace eso? Siguiendo todas sus directrices, amándolo, sirviendo al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos del Señor y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. Es el temor del Señor. ¿Sí? Seguir los preceptos que Dios me da. Luego, pero amándolo con todo el corazón, no cumpliendo preceptos por cumplirlos, sino por amor a este Dios que te ha liberado de la esclavitud. Luego vamos a buscar el capítulo 13, versículo 4. Ahí mismo en el Deuteronomio. 13, 4. Voy a leer desde el versículo 2. Puede ser que en medio de ti aparezca un profeta o un vidente de sueños y te ofrezca una señal o un prodigio. Si llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vente mejor detrás de otros dioses que tú no habías conocido a servirles, no escuches las palabras de ese profeta o de ese vidente de sueños. Es que el Señor tu Dios te pone a prueba para saber si verdaderamente amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Seguiréis y respetaréis al Señor vuestro Dios. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os apegaréis. Seguimos complementándolo. Vamos ahora a el Salmo 128. Salmo 128, versículo 1. Dice, ¿ya lo encontraron? Salmo 128, 1. Me voy a esperar a que lo encuentren porque el chiste es que lo encuentren y lo vean, y entonces van subrayando y le voy poniendo el tema que subrayé, ¿no? El temor del Señor. Dice, dichosos los que temen al Señor y recorren todos sus caminos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los que recorren todos sus caminos. Ahora regrésense al Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, versículo 18. A ver si tienen una traducción distinta a la que yo voy a leer, porque esta Biblia de Jerusalén tradujo esta palabra de una manera diferente. Dice, los ojos del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su amor. ¿Sí? Mi Biblia dice sobre sus adeptos. ¿Sí? Pero hay una nota que dice que literalmente debería de ser los que le temen. O sea que pensemos, por ejemplo, que en Israel era un elogio que te dijeran, tú eres un temeroso de Dios. Tú eres una persona que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eres una persona que respetas a Dios, que le das su lugar, poniendo en práctica sus preceptos. ¿Sí? Ahora vámonos al libro de Proverbios. Proverbios. Hoy siempre se me doblan mis hojas. El libro de Proverbios. ¿Sí?
Vámonos al capítulo 8, versículo 13. 8:13. No son los únicos textos que hay del temor del Señor, hay miles de textos de lo que es el temor de Dios. Pero dice, el temor del Señor odia el mal, aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la lengua falsa. O sea que alguien que no teme a Dios es alguien soberbio y arrogante. Entonces, ¿qué quiere decir ser un temeroso de Dios? Ser una persona humilde y sencilla, que no toma mal camino y que no tiene lengua falsa, que siempre dice la verdad. Luego el capítulo 9, versículo 10. Este es buenísima. Esta sí subrayenla muchísimo. El comienzo de la sabiduría es temer a Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres saber cómo vivir? Teme a Dios. Sigue sus preceptos. Escúchalo. Pégate a Él. Adhiérete a Él. Eso te va a dar sabiduría. Luego vámonos al capítulo 22, versículo 4. Seguimos en Proverbios 22, 4. Capítulo 22, versículo 4. Consecuencia de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. De verdad, una persona que era temerosa de Dios era una persona honrada por los demás. ¿Okay? Por ejemplo, la Madre Teresa era una temerosa de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo me la respetaban? Se paró en la del premio Nobel y les echó un speech en el que puso como chancla a todo mundo y todo mundo la respetaba. Era una mujer que por su forma de vivir era muy respetada. Y ahora vamos al Eclesiástico, 3 libros después, capítulo 12, versículo 13. El temor del Señor, 12:13. Ay, no, está horrible esa cita. Así que ni le hagan caso. Ah, no, ese Eclesiastés. Déjenme ver, es Eclesiastés. Yo me equivoqué. Es Eclesiastés 12. Es que hay eclesiástico y hay Eclesiastés. Es Eclesiastés 12:13. Yo lo tengo en la página 1013. Eclesiastés. Basta de palabras. Todo está dicho. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, que eso es ser una persona cabal. En definitiva, y hay salmos y también el libro del Eclesiástico que van a llegar a decir esto: el temor de Dios es la ley de Dios. O sea, llegan a identificarlo con la sabiduría, con la ley de Dios, con gozarse en los preceptos de Dios, pero sobre todo este concepto del Deuteronomio, ¿no? Teme a Dios, pégatele, ámalo. Fíjense cómo en ningún lugar dice, sé perfecto, sino dale a Dios el lugar que le toca, déjalo ser Dios, ámalo con un amor de reverencia por ser quien es y por lo que hace en ti. Y una comunidad como la que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, vamos a regresarnos ahora sí a Hechos, en el 9:31, como decía, las iglesias progresaban en el temor del Señor. Cada día se adherían más a Dios, cada día lo respetaban más, cada día guardaban más sus preceptos. Y una comunidad que guarda los preceptos de Dios es una comunidad feliz, es una comunidad alegre, es una comunidad en la que hay menos problemas. Y este caminar en el temor del Señor fue lo que fue añadiendo gente a la iglesia. Yo quiero ser como ellos. ¿Cómo le hacen para ser así? Ah, ellos temen a su Dios. Su Dios les dice qué es lo que tienen que hacer. Ellos lo hacen. Se le pegan.
es un Dios con el que tienen una relación de amor. Entonces, consecuencia, vea usted qué bonito se llevan, ¿sí? Entonces, como un ideal de vida es, Señor, concédeme el gran don de temerte, de pegarme a ti, de amar tus preceptos, no cumplirlos porque los tengo que cumplir, sino porque tú me los das y porque yo creo que eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a leer ya nada más la primera actividad de Pedro, la curación de Eneas el paralítico, ¿sí? Me voy a regresar. ¿Se acuerdan de su mapa, verdad? Donde andaba Pedro, va a andar en Jerusalén, en Lida, ¿sí? Y en Jope, que está aquí en la costa, ¿ok? Entonces dice el capítulo 9, versículo 32 al 35. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares. ¿Ustedes creen que el Papa Juan Pablo leyó este versículo? Sí, por eso andaba por todos lados. Bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Fíjense cómo llevamos ya 3 nombres dados a los cristianos. Los discípulos, los hermanos y ahora los santos. ¿Porque todos vendían sus estampitas de su vida? No, porque habían sido santificados por su bautismo, que los había liberado del pecado y los había separado para Dios. Por eso se decían los santos. Y entonces encontró allí a un hombre llamado Eneas, un paralítico, que llevaba 8 años tendido en una camilla. Pedro le dijo, Eneas, y esto es una belleza, Jesucristo te cura. No le dice yo te curo, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón, al verle curado, se convirtieron al Señor. ¿Sí? Igual que Jesús, que predicaba y los milagros acompañaban su predicación, como para acreditar su palabra. Los apóstoles hacen exactamente lo mismo. Vamos a leer nuestra página 93. Dice, Pedro cura en Lida a Eneas el paralítico. Todo lo demás ya lo vimos. Bueno, no, vamos a leer la página 92, porque la verdad no les leí la explicación del Padre, les di la mía. Las misiones de Pedro. Primero el versículo 31. En un sumario rico en contenido, Lucas describe la iglesia o las iglesias de Palestina gozando de paz y creciendo al impulso del Espíritu. La iglesia en singular designa aquí el conjunto de las comunidades cristianas de aquellas diferentes regiones. El término eclesía servía en el Antiguo Testamento para referirse a la asamblea del pueblo escogido, particularmente en el desierto. El autor del libro de los Hechos utiliza el vocablo iglesia para designar el grupo de los primeros creyentes de Jerusalén reunidos en una comunión nacida del testimonio apostólico, centrada en la fe en Jesús resucitado y animada por el Espíritu Santo. La iglesia se iba construyendo. Esta expresión es una metáfora de corte paulino que sirve para expresar el crecimiento en la vida cristiana. La iglesia se iba edificando, esto es, se va elevando a la manera de un edificio con el deseo de alcanzar su perfección total. La iglesia caminaba en el temor del Señor. Caminar es sinónimo de vivir. Vivían de acuerdo al beneplácito de Dios, cumpliendo su voluntad y observando sus mandamientos. Esta idea ha sido también traducida así. La iglesia progresaba en la fidelidad del Señor. Y la iglesia se multiplicaba con la asistencia del Espíritu Santo, y gracias a la acción fecunda del Espíritu Santo presente en las comunidades cristianas, el número de discípulos iba en aumento. Pero ¿cuáles son los frutos primeros que me demuestran que está el Espíritu Santo presente en una comunidad? El primero es la alegría, ¿sí? Yo que voy a mis comunidades cristianas y a mi iglesia, no veo ambientes de alegría. Segundo, el amor. Y tercero, la paz. Esos son como los distintivos de que hay una comunidad habitada por el Espíritu Santo.
Y luego Pedro que cura a Eneas el paralítico. Lida se encuentra en la llanura de Sarón, a unos 44 kilómetros de Jerusalén y a 20 kilómetros de Jaffa, Tel Aviv. Lucas nos presenta a Pedro visitando las iglesias de los santos, esto es, de los cristianos. Una palabra es suficiente para devolver la salud completa a un paralítico. Esa palabra es: Eneas, Jesús Mesías te cura. Levántate y arregla tu lecho. La nota de Lucas de que todos los habitantes se convirtieron encierra un hiperbolismo, una exageración, que tiene por objeto mostrar cómo los signos sirven para que nazca la fe cuando el corazón se abre al Señor. Y nada más quiero como comentar esta frase del segundo párrafo que dice: una palabra es suficiente para devolverle la salud completa a un paralítico. Una palabra dicha en el nombre de Jesús devuelve la salud a un enfermo. ¿Qué hará en nosotros el contacto con Jesús en la Eucaristía? ¿No? Y se los digo porque entonces no hace falta ir al santuario de Chalma. Sí, no, sí, qué padre que vayamos, y qué padre que vayamos a la peregrinación a Medjugorje, y que sí, todo está muy precioso, pero lo más precioso es el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué hacen al contacto con la persona? Eso es lo que tenemos que reflexionar, qué es lo que estoy recibiendo y qué es lo que el contacto con el cuerpo y la sangre de Jesús pueden hacer por mí. ¿Ok? Bueno, ahí nos vamos a quedar para no entrar en la resurrección de Tabitá, y la vemos la próxima semana, ¿ok? Porque ya es la hora de terminar la clase. Entonces, como clase ya terminó, pero me quedo si quieren para alguna duda o alguna pregunta. Luli, perdón. Oigo, dímelo. ¿Cuál es la dirección para mandarte el cuestionario? Ay, Luz María, ¿ya vas a empezar? ¿Para qué preguntas? Te lo voy a poner aquí en el chat. O sea, este es mi mail personal, porque el del instituto no lo encuentro, creerás, no lo he configurado. Pero les pongo el mío personal y mándenmelo ahí si quieren, ¿ok? Ya vamos a acabar, o sea, sí ya deberían de estar haciendo su cuestionario, deberían de estar temblando porque lo tienen que hacer. Y ya me deben varios, ¿sí? No todo el mundo me los ha hecho. Porque y es tan fácil hacerlos, es copy-paste. Así de fácil. Copy-paste. ¿Sí? Ojalá que hagan copy-paste, aunque sea a mano, para que lo escriban. Pero el cuestionario lo que hace es darte como una visión panorámica del curso al final, y entonces se te estructura todo el curso. Es muy bueno, la verdad. Mande, Carlita. Oye, esa que dijiste, la serie de The Chosen, ¿está en Netflix o dónde? Es una serie, no, la bajas en App Store. Ajá. Y le pones literal The Chosen y te sale la serie y la bajas. Ok. Está muy bien, está hecha conforme al Evangelio de San Juan, y la verdad está linda, tiene cosas muy bonitas. Ay, qué padre, porque ¿Okay? yo había visto la de The Bible. Ajá. Pues sobre todo a los hijos chicos se les quedan muchas, lo visual se les queda. Esta te voy a decir lo que tiene de bonito, que él es un converso. Y hace esta serie, y es la primera serie católica fondeada con fondos de puros fieles. Entonces tú puedes hacer tu donativo, si quieres puedes donar $1 o lo que quieras, y ahorita ya van 2 temporadas y ya juntaron para hacer la tercera, pero no admiten más que donativo de católicos. Wow. Y es una muy buena serie católica. Pues la voy a buscar. Muchas gracias por el... Bastante apegadita a la realidad. Y saben que tiene un Jesús con un sentido del humor espectacular. Yo así me imagino que ha de haber sido Jesús. Les voy a contar nada más un detallito. Cuando está enferma la suegra de Pedro, ya se van a ir de viaje, ¿no? Entonces, pues Pedro va a su casa a despedirse de su esposa, una cosa normal. Jesús va con él y oye entonces a la suegra, ¿no? Y entonces te queda Jesús con la esposa de Pedro y le dice, como diciendo, ahorita te la curo, ¿no? Y se queda ella así, le dice, es que él se va a ir contigo, y él le dice,
Ya me voy a llevar a Pedro, que ya es suficiente. Ahora quieres que me lleve a un Pedro preocupado, ni muerto. Voy y le curo a la suegra y ya lo dejo en santa paz. O sea, un Jesús que tiene que haber tenido un sentido del humor bárbaro. O se lo imaginan un jetón serio. Ay, no. Tiene que haber tenido un gran sentido del humor, un hombre joven que disfrutaba con sus amigos. ¿No? Ah, qué padre. No, está sí muy la voy a bonito. buscar, la voy a buscar. Está lindo. ¿Sale? Luli, una pregunta. Próximas... Ay, perdón. ¿Quién? Soy María, Luli. María, Oye, ¿qué pasó? Oye, una pregunta. ¿A partir de cuándo la iglesia ya tuvo la función, como hoy en día, de los sacramentos y de que fuera un lugar de oración? Si antes era nada más considerada como una asamblea en donde se reunía la gente en torno a Jesús, ¿a partir de cuándo fue ¿Pero que...? a qué se reunían? Acuérdate en el capítulo 2. A la fracción del pan. Ah, ya desde entonces. Siempre el centro fue la Eucaristía, siempre. Pero ya desde la época de... desde el primer día. Ok. La fracción del pan. Y luego ya como que se van incorporando los otros sacramentos, pero a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, faltaron muchos años después. No eran como los tenemos ahora, o sea, la forma ha cambiado. Ya, pero le llevó mucho tiempo a la iglesia que fuera después la confirmación y no solo la fracción del pan, sino todos los demás sacramentos fueron mucho tiempo después. No, y eso es, se va viviendo en la iglesia y se van poniendo las cosas. O sea, la iglesia no nació así con un manual. De acuerdo, poco a poco. Poco a poquito, pero lo que es bonito es, Dios así la fue construyendo, pero como poquito a poquito, progresivamente, conforme a lo que iban viviendo. Pero lo central, que es el misterio pascual de Jesús, desde que nació la iglesia. Ok, y la otra preguntita, Luli. O sea, con quien más estuvo en contacto Pablo fue con Pedro en Jerusalén, con los demás apóstoles, mientras sus misiones de Pablo, que fue por todos lados, ¿no volvió a tener contacto con ninguno de los apóstoles? Él regresaba siempre de sus viajes a Jerusalén, a lo mejor los veía un tiempecito, pero no fueron sus compañeros de viaje. Ok, gracias, Luli. De nada, mande, Lili. ¿Que cuándo salían las inscripciones para el próximo semestre? Ay, me caes perfecto. Todavía no. Yo les aviso porque también hay que ver qué materia les toca. Yo quisiera, no sé si nos convenga seguirnos con el libro de los Hechos. Yo tengo 2 ideas. El padre nos enseñó que un semestre de Antiguo Testamento y un semestre de Nuevo Testamento. Eso era su idea, para que vayamos viendo la unidad de la escritura, ¿no? Entonces, o les doy la Torá, que es padrísimo estudiar la Torá, ¿no? O les doy Pablo, apóstol de Cristo. Yo creo que yo preferiría darles la Torá, porque son 5 libros de la Biblia. Y en cambio Pablo es nada más el libro de los Hechos, ¿no? Y son pocos capítulos y a lo mejor Pablo nos viene mejor para el semestre de agosto, diciembre, y aprovechar este semestre que es enero, junio, que es más largo, para dar la Torá. No saben lo que es la Torá, es una belleza estudiar la Torá. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está Eduardo, mira. Eduardo le está tomando ahorita, ¿no? Es un curso bellísimo. A mí es mi favorito. Entonces yo creo que les voy a dar la Torá, pero otros días voy a dar otras materias. Todavía tengo que ver, depende de los grupos. ¿Vale? Pero yo les aviso con tiempo, Lili. Gracias. ¿Okay? Y también pueden tomar clase en el instituto. Este semestre el instituto va a estar por Zoom. Entonces a lo mejor quieren tomar otra materia y hay otras maestras. Yo les puedo recomendar materia que les toque. O sea, ustedes me pueden decir, llevo estas materias y aunque sea para adelantar, quiero tomar en el instituto esta materia y con qué maestra me recomiendas, y con muchísimo gusto, porque este semestre todavía no va a ser presencial, va a ser por Zoom, ¿no? Y hay muy buenas maestras también. ¿Ok? Y también les sirve tomar con diferentes personas. ¿Sale? Bueno. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Nadie. Bueno, entonces vámonos a descansar y nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante. ¿Sale? Gracias, Luli. Gracias, Luli. Gracias, buenas noches. Que vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas